Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión vinculado al proyecto de emprendizaje social desde la Universidad Austral de Chile, en función de su programa de vinculación con el medio, se está adelantando para ayudar en el proceso de articulación de lo que son los esfuerzos de distintas personas, de distintos sectores, a la luz de lo que son las, las tareas que nos corresponde seguramente a nosotros hacer de cara a entender la situación peculiar que estamos viviendo, pero además para precisamente dedicarnos a ir construyendo nuevas formas de relación y nuevas formas de vinculación con lo que se refiere al proceso en el cual nosotros nos corresponde andar. Entonces, hoy la charla va a estar dirigida, la he titulado Comienzo de una empresa. Y le he puesto este nombre porque en realidad se trata de introducción a la empresa. Pero es una introducción un tanto distinta porque lo que yo quiero abordar hoy es el proceso de pensamiento, un proceso de pensamiento que nos permita a nosotros conducir de manera consciente. No me gusta usar el término exitoso, aunque seguramente parte del éxito radica en la conciencia, de cara a lo que es la tarea en la cual a nosotros nos corresponde enfrentar o asumir una determinada posición. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí comenzar en este punto es formular la pregunta, comienzo de una empresa, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos por empresa? Y seguramente salta de una vez a los sentidos, a la memoria, la definición de empresa, negocio, y lo asociamos generalmente con una organización, lo asociamos con un proceso productivo, lo asociamos con una idea que tiene que ver con la acción de llevar adelante una tarea que implica y que tiene dificultades. Eso es lo que es una empresa. Es la acción de llevar adelante una tarea que implica dificultades. En el proceso de la historia del ser humano, quizás nos hemos ido quedando con la empresa como la acción básicamente humana, consolidada en términos evolutivos, de organizarnos. Entonces, empresa supone organizar. Y la organización encarna necesariamente, diríamos nosotros, la posibilidad de entender que se trata de superar dificultades. Una cosa interesante, curiosa, es que cuando uno explora la idea, la etimología de la palabra empresa, aparece en empresa, era lo que estaba en el blasón de los caballeros. Es decir, era aquello por el cual un caballero o un noble emprendía su esfuerzo, emprendía su lucha. Era su empresa. De tal suerte que, para recordar uno de esos caballeros que fueron, son y serán seguramente de la memoria de todos, un caballero emblemático que es Don Quijote, tenía su empresa. Y es lo que Sancho Panza le pregunta, ¿cuál será su empresa? Notemos que esa idea de empresa encarna precisamente el superar, llevar adelante una tarea que implica dificultades. Ahora, esa implicación de las dificultades supone varias, eh, varias respuestas. ¿Dónde está lo difícil de la empresa? ¿Qué es lo que nosotros consideramos la dificultad asociada a la empresa? Seguramente nosotros vamos a asumir que lo que es difícil está asociado con la disponibilidad de los medios. En otros casos, lo difícil puede ser si tendremos nosotros claridad de para dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer. Justamente corresponde tomarse un poquito el tiempo y preguntarnos, cada uno de nosotros al momento que está escuchando esta conversación, esta sesión de trabajo, preguntarnos, cuando yo entro, cuando yo quiero realizar una empresa,
Notemos cómo hemos dado un giro. No es necesariamente montar un negocio, no necesariamente un emprendimiento, sino llevar a cabo una tarea que implica dificultades, y el emprendimiento, todo emprendimiento lo es. Necesitamos tiempo. Tiempo para pensar dónde están las dificultades. Noten ustedes que hasta ahora no estamos hablando en ningún momento de acciones vinculadas a la gestión o a la conducción de esa empresa, sino estamos en un punto quizás mucho más básico. Nos estamos refiriendo al punto en el cual estamos empezando a concebir qué es lo que para nosotros es la empresa. Claro, lo primero que se nos puede ocurrir a nosotros es, tenemos una idea y nos cuesta ratos definirla, mostrarla. Y generalmente, y esa figura está ahí a propósito, generalmente nosotros indicamos la idea, pero no tenemos el modo de dar cuenta cómo ese bombillo que señala la joven que está allí se enciende. Pero sentimos que hemos sido de alguna manera lanzados con una noción, una idea que nos permita a nosotros decir, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que nosotros deberíamos realizar. Así es, y de hecho, así es como uno llega a la idea de suponer que tiene una idea de la tarea que, que desea realizar o la que está por hacer. Ahora, notemos que eso de tener una idea, en algunas oportunidades, es la idea la que lo tiene a uno, y en otras es uno quien tiene la idea. ¿Por qué hago la distinción? Porque hay ocasiones en las que uno siente la necesidad de realizar algo, pero no tiene claro cómo. En ese momento la idea lo ha saltado a uno. Y es quizás ese el modo como se entendía la empresa en tiempos de los caballeros. Es decir, era un influjo para realizar una tarea que se supone era de grandes dificultades. Pero el punto importante acá es cómo conseguimos los medios para hacer lo que yo quiero que sea mi empresa. Esa es quizás la primera pregunta que uno se hace. Porque está suponiendo, y yo creo que este punto es muy importante, está suponiendo que tiene claridad en aquello para lo cual está empeñando sus esfuerzos. Es decir, supone que su idea es válida en sí misma. Entonces, uno acude ante esa pregunta por los medios. La otra pregunta que está asociada con cuáles son las dificultades que yo soy capaz de ver. Porque puede ser que las dificultades estén asociadas con los medios, pero en otro punto puede ser que las dificultades están en que no termino yo de entender cuáles son las posibilidades, cuáles son los mecanismos, las vías, los instrumentos con los cuales yo voy a poder operar. Y ustedes notarán que aquí empieza ya a aparecer una situación que es propia del ser humano. El ser humano está siempre encarnado en una situación, en una determinada situación. Y es a partir de la situación en la cual uno se plantea la idea y se plantea los medios. A mí me pareció que esta ilustración es genial. Y es genial porque noten ustedes que ante el futbolista sentado sobre el huevo, la gallina al mirar sobre el huevo, sobre el balón, la gallina al mirar al jugador piensa, ve que está empollando a un futbolista bebé. Usualmente eso nos ocurre a nosotros cuando estamos asaltados por una idea. No hacemos sino ver el mundo desde aquella idea que nos ha atrapado, que nos ha conquistado. Y esa situación es particularmente importante a la hora de uno abordar lo que es la tarea de arrancar, de iniciar una empresa. De tal suerte que quizás el punto más importante que nos corresponde a nosotros atender acá es
tratar de indagar qué es lo que se oculta detrás de esa idea que tengo. ¿Qué detrás de la idea de emprender un proyecto en ecoturismo, por ejemplo? ¿Qué detrás de la idea de emprender un proyecto de artesanía, de difusión de contenidos en la web? ¿Qué hay detrás de esa idea? ¿Qué estamos nosotros concibiendo como el motor que nos va a conducir a nosotros? ¿Es la búsqueda de un mecanismo de sobrevivencia? ¿O es la realización de un fin, una empresa, una idea que me encarna y que me conduce, que me llama a mí? Note que la primera, la concepción de sobrevivencia, tenemos la idea porque tenemos otro fin que queremos alcanzar. Mientras que la realización de un ideal, como sería quizás el término con el cual nosotros nos referiríamos al caso del caballero, allí es el ideal quien tiene al, al emprendedor, al empresario, a quien emprende. De tal suerte que aquí uno tendría que acercarse al tema de cómo es que nosotros vemos. Permítame recordar esta vieja anécdota que seguramente algunos lo conocen. Esto se trata de 5 sabios, lamentablemente invidentes, ciegos, que han escuchado hablar del elefante. Y empeñados ellos en conocer el elefante, deciden salir al bosque los 5. El primero, que se ubica sobre el lomo del elefante, dice: el elefante es un enorme muro, es muy grande, es un muro enorme, cuadrado. El que está detrás del elefante y que toma la cola del elefante dice: no, 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 estás equivocado. El elefante es un objeto delgado, parece una serpiente. El que está agarrado de la trompa del elefante llega y dice: no, están equivocados, no es una serpiente. Es quizás más grande que una serpiente, pero se mueve. Y se mueve y empieza además a tener 2 orificios. Seguramente es por donde se alimenta. Uno cuarto llega y se aferra a la oreja y dice: no, están equivocados. El elefante es delgado, delgado y ancho. Parece como una hoja. No estoy seguro de que sea un animal. Y el último llega y dice: no, 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 no. El elefante no es nada de eso que ustedes han dicho. El elefante es una columna, acariciando la enorme pata del elefante y diciendo: y es una columna enorme. ¿Quién tiene la razón? Una persona respetuosa de los sabios y que podía ver, les dice: no, ninguno de ustedes está en lo cierto, pero ninguno tampoco está diciendo mentiras. Todos en parte tienen la razón, todos en parte tienen la verdad. Lo que ha ocurrido allí es quizás una de las expresiones más claras de lo que ocurre cuando nosotros tratamos de dar cuenta de una situación, que nos aferramos a lo que nosotros podemos ver y asumimos que la realidad es eso que nosotros podemos dar cuenta. Notemos que hay 5 realidades distintas que en realidad responden a 5 miradas distintas sobre, vamos a poner entre comillas, un mismo elefante. Evidentemente, cuando alguien le logre describir a los 5 sabios la evidencia de que se trata de la unidad, esos 5 sabios empezarán a darse cuenta de 2 grandes lecciones. La primera es que la idea de unidad con la que nosotros operamos
generalmente es una unidad que la adjudicamos nosotros, no necesariamente está allá afuera. Y aguárdenme el concepto de unidad allí. Y la otra es que si tenemos divergencias o diferencias en torno a la unidad, es importante que nos comuniquemos cómo cada uno de nosotros da cuenta de esa unidad. Es decir, cuando hablamos de entender el sentido y el modo de realizar la tarea, requiere precisamente entender que nuestra mirada sobre nuestra propia idea, sobre nuestra propia empresa, es una entre muchas posibles. Y esas otras posibilidades de ver mi idea, mi empresa, deberían ayudarnos a entender la bondad y debilidad de nuestras ideas. Esto quizás sea muy simple, pero en esa simpleza precisamente radica el modo como se construye la realidad. Nosotros, en este momento de pandemia, estamos precisamente viviendo uno de los procesos quizás más novedosos para la mayoría de los miembros del planeta. Pocas personas habían vivido una situación como esta. Y sin embargo, nosotros logramos ver que hay distintas maneras de dar cuenta de eso que uno llama la pandemia. Me dice Nubia que no puede escuchar el audio, pero puede ser problema suyo porque es la única que me está diciendo eso. Nubia. ¿Hay alguien más Yo con escucho problemas de audio? perfecto. Perfecto. Quizá el micrófono lo tiene apagado. Pues. Yo el micrófono lo tengo activo. Bien, sigo. Entonces, decía que en este tiempo de pandemia, en la que nos estamos todos replanteando las tareas que tenemos que hacer, de hecho, esta actividad sería una actividad que está montada, está galopando sobre precisamente la necesidad de permitirnos llegar por otras vías distintas a las presenciales a lo que sería un encuentro de vinculación entre emprendedores y cómo nosotros desde la universidad podemos ayudarnos a pensar el fenómeno de concebir, construir respuestas para situaciones, contingencias como las que estamos nosotros viviendo ahora. No solamente producto del COVID-19, sino de la vida misma. Entonces, este punto es importante. Ahora, permítame volver a la idea de unidad, porque el concepto de unidad es clave acá. El elefante es una unidad. Ahora, ¿qué es lo que lo hace unidad? Es porque, para el caso de los sabios invidentes, alguien les había hablado del elefante. Y fíjense que cada quien construye su unidad apenas tomando una de sus partes. El pensamiento de sistemas, su concepto básico, esencial, está centrado en entender que se trata de un modo de pensar nuestra tarea, de pensar el mundo en el que nosotros estamos. Y yo quiero insistir en este punto, porque la idea del pensamiento de sistemas, como a mí me gusta mostrarla, va a tener una deriva, va a tener una orientación hacia el tema, digamos nosotros, más vinculado a la organización, pero no quisiera yo dejar de lado la tremenda oportunidad que tiene el que uno asuma que cada vez que está pensando algo en torno a la realidad que vive, pueda asumir la postura de los sabios una vez que alguien les dijo que la unidad no era lo que ellos percibían, sino se trataba de la construcción que se podía hacer con la comunicación entre todos. Y ese punto es exactamente la clave para pensar una idea de pensamiento de sistemas. Entonces, permítanme retomar el tema desde una deriva un tanto más cercana al ámbito de la organización, del emprendimiento, porque entendemos que hacia allá vamos. Pero no solamente como una estrategia para pensar el diseño
de mi organización, de mi empresa, de mi emprendimiento, de mi iniciativa, sino también para continuamente también evaluar lo que es todo lo que se me presenta a mí de cara al emprendimiento o a la empresa. Y esto básicamente porque, como decíamos al comienzo de la presentación, uno podría quizás pensar que tiene las ideas y otras veces son las ideas que lo tiene a uno, que uno está atrapado en la idea, está atrapado en un modo de dar cuenta del mundo. Y si logra percatarse de que hay otras maneras de aproximarse a esa realidad, pues su idea puede incluso adquirir un color y una condición distinta. Volvamos al planteamiento original con respecto a la idea de empresa y quisiera que volviéramos para plantearnos si la empresa, decíamos que es la acción de llevar adelante una tarea que tiene dificultades. Noten ustedes que lo primero que uno diría, caramba, entonces se trata de un problema. Es una situación que es problemática. Y efectivamente sí, se trata de una situación problemática porque efectivamente hay allí en ese proceso una sensación de incomodidad. Hay la dificultad. Quisiera que abordáramos la situación de problema en términos primero de situación. Un problema no tiene un valor absoluto. Un problema es, en realidad, el resultado de experimentar una situación que se entiende como problemática. Ahora, una situación problemática, ¿qué es? Una situación problemática es aquella en la que ocurre una diferencia y una distancia entre, y este punto es muy importante, la situación que yo percibo, la situación percibida y la situación deseada. Mucha gente ha trabajado esta idea de la situación percibida y la situación deseada en distintos ámbitos, en distintas disciplinas, para mostrar que el problema se puede resolver, es decir, podemos achicar y disminuir la distancia entre la situación percibida y la situación deseada. Se puede eliminar el problema, es decir, cambio de la situación percibida, decido percibir de otro modo y entonces la distancia desaparece, se acaba, ¿sí? O la otra posibilidad, que eso sería casi que ignorar el problema. Y la otra es ver el problema desde otra arista, que es replantear el problema, replantear la situación. Este punto es importante porque usualmente en una empresa, entendida como la estamos entendiendo, como negocio, como organización, pero también como llevar a cabo una tarea que implica dificultades, allí nosotros estamos en presencia de una situación problemática. Es decir, queremos llevar algo que percibimos que es distinto a lo deseado y entonces lo queremos conducir hacia allá. En el caso del ecoturismo que estábamos comentando antes de la sesión de trabajo, una persona que está trabajando un proyecto de ecoturismo, lo primero que tendría que abordar uno allí es que hay inevitablemente una situación deseada y una situación percibida. Y la primera situación deseada, así rapidito que uno abre sobre el tema, es que hay distintas modalidades de turismo y yo quiero alcanzar del turismo que depreda, es decir, del turismo que ensucia, del turismo que deja daños en el medio ambiente natural, que le causa daño a la fauna y a la flora, a uno en el que eso no ocurra. Entonces, la situación deseada le adjudica la condición de ecoturismo. Noten ustedes que ese es un primer planteamiento que es relativamente muy simple, pero que ya abre una idea de que, ¿y qué pasa de aquel que va a ese sitio y que lo que aprendió fue precisamente a que su entretenimiento es básicamente en términos de depredar, de hacer el asado sobre zonas en las que está prohibida, en la de consumir productos y dejar la basura que no es biodegradable en ese espacio,
¿Qué pasa con ese? ¿Cómo le entramos en esa relación? Noten que el problema para esa persona no aparece. Entonces notemos que la situación problemática se define precisamente desde el ámbito en el cual yo opto por construir la situación marcando claramente a dónde quiero ir. Pero tan importante a dónde quiero ir es desde dónde quiero yo partir. Evidentemente, cuando uno resuelve un problema, lo que hace es achicar la distancia, es decir, llevar la situación que está percibida a que se acerque lo más posible a la situación deseada. Una manera de eliminar el problema es la famosa fábula del zorro y las uvas verdes. Este era un zorro, ustedes recordarán las fábulas de Sopo, en la que el zorro va caminando y logra ver un racimo de uvas, bellísimas las uvas, apetitosas, jugosas, y el zorro trata de bajarlas infructuosamente, y después al rato llega, mira hacia arriba y dice, bueno, al cabo que ni quería, están verdes las uvas. Note cómo cambia la situación, cambia el prisma, cambia la mirada con la cual está viendo la uva y deja de ser problema para el zorro. Allí se evade el problema, no se está atendiendo el problema. Noten ustedes cuántas veces nosotros no hemos estado precisamente en una situación de esas. La otra posibilidad de concebir esto es que uno entienda que se trata de una oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para salir de una situación, y noten ustedes que la diferencia no es menor, porque si es una oportunidad, yo estoy bien en la situación en la que estoy, pero quiero estar en una situación mejor. Y entonces trato de aprovechar la oportunidad. Noten ustedes que en la definición del problema hay una idea de carencia, mientras que en la noción de oportunidad hay la búsqueda de una holgura. Y eso cambia el modo como nosotros precisamente nos permitimos estar en situación. Pero cualquiera que sea el caso, es decir, sea por problema, porque hay una carencia, tengo necesidad de reducir la distancia entre la situación que yo percibo y la situación que yo deseo, o bien la oportunidad, mira que si puedo estar mejor, cualquiera de ellas involucra necesariamente un proceso de diseño. Es diseñar un proceso de cambio, es decir, una transformación. Todo proceso, toda empresa, entendida como las hemos señalado hasta acá, insisto, en su vertiente de formular una organización para alcanzar y ordenar tareas para llegar a un determinado objetivo, o la realización de una tarea que es difícil, implica una transformación. ¿Y qué es lo que requiere una transformación en términos de su definición? Necesariamente, lo primero es lo que nosotros llamamos los fines. ¿Cuál es el fin para el cual está orientada esta organización? Si volvemos al caso de un emprendimiento orientado hacia el ecoturismo, ¿cuál es su fin realmente? El fin será garantizar la sustentabilidad ambiental del entorno en el cual yo vivo. Esa es una posibilidad, esa es una manera de definir el fin. Pero la otra posibilidad es conseguir la oportunidad de un mecanismo de subsistencia material practicando actividades que no violenten lo que es la sustentabilidad del medio entorno, del entorno en el cual yo vivo. Pero incluso podemos ir a un ámbito un poquito distinto, que diría, el fin es crear un proceso de aprendizaje colectivo en el cual nosotros, todos los que hacemos vida en este entorno, vamos a cuidar la sustentabilidad ambiental de la comunidad, y allí entra y empieza a aparecer también otra manera de entenderlo, y es, queremos constituirnos en una comunidad que enseña a quienes no visitan una manera de relacionarnos de manera distinta con el medio ambiente, con la naturaleza.
¿Cuál de esos fines son los que precisamente dominan el trabajo en el cual nosotros estamos pretendiendo alcanzar con la definición de un proyecto de ecoturismo? La clave para eso es definir los medios. Dependiendo de cuál sea el fin, en esa misma medida van a cambiar los medios. Es decir, los procesos por medio del cual nosotros estamos transformando y construyendo una nueva manera de llegar a entender lo que es la actividad del ecoturismo. Noten ustedes que en el caso que estamos comentando acá del ecoturismo, tenemos tres posibilidades. En esas tres posibilidades habrá medios que se compartan, pero realmente hay otros que ni siquiera por asomo aparecen. ¿Sí? Eso ya va abriendo parte de lo que significa precisamente diseñar sistémicamente una solución o una transformación. Porque lo que se trata de realizar acá es precisamente pensar, como dice allí, en situación. Pensamiento de sistemas. Su clave es básicamente las 3 R. Pensamiento de sistemas. Dice que todo proceso de pensamiento dedicado a la transformación en el espacio de las actividades del ser humano es un proceso en el que no hay posibilidad de repetirse, en el que no se puede reducir lo que nosotros queremos hacer a solo una posibilidad, y finalmente que lo que nosotros alcancemos es irrefutable. No se puede refutar, porque no hay una cosa buena de manera absoluta. Entonces, ante esto, lo primero que nos corresponde a nosotros para pensar en situación es precisamente pensar en términos prácticos. Y aquí quisiera detenerme para explorar un poquito lo que quiere decir pensar en términos prácticos. Nosotros estamos acostumbrados a decir que el pensamiento práctico es contrario al pensamiento teórico, para referirnos a la acción en confrontación o en oposición a la contemplación. Sin embargo, el pensar prácticamente requiere muchísimo de, no diría contemplación, pero sí de la reflexión, porque se trata de poder evaluar lo que es bueno en el largo plazo. No sería práctico que un proyecto de ecoturismo se piense para solamente una temporada. Y no sería práctico porque quizás allí, en pensarlo así, está dejando de lado lo que quizás sea el eje fundamental de lo que es un proyecto de carácter ecológico. Un proyecto de carácter ecológico, al menos como yo lo entiendo, encarna la idea de asumir que allí donde ocurre ese proyecto es el hogar de todos. No es solamente la morada, sino que es el hogar, es decir, es el espacio donde la razón de ser allí y por un largo tiempo se mantendrá para todos los seres que hacen vida en ese determinado espacio. Eso quiere decir que, en consecuencia, pensar prácticamente algo supone calcular a largo plazo si la acción que nosotros vamos a hacer es buena. A veces uno dice, no sería práctico que yo salga ahora, porque de repente, a pesar de que está haciendo sol acá, Puerto Montt, probablemente llueva más tarde, y entonces no sería práctico. No está siendo práctico porque no está evaluando lo que serían las consecuencias de las acciones más adelante. Yo voy a poner un caso que quizás valga para ilustrarlo. Evidentemente, yo no soy de las tierras puertomontinas, de la zona sur de Chile, ni mucho menos. Yo vengo de mucho más al norte. Y recién, cuando llegué acá, un día decidí salir a trotar. Y lo práctico para mí era salir a hacer mi ejercicio de manera cómoda.
y me puse mi pantalón corto y salía a trotar. A los 15 minutos de haberme alejado de donde yo estoy y corriendo en descampado, empezó a caer granizo. Ustedes podrán imaginarse lo que le pasó al señor que tuvo que recorrer en la mitad del tiempo la distancia que había recorrido para llegar prácticamente congelado, devuelto a casa. ¿Fue práctica mi decisión? No, porque no evalué lo bueno a largo plazo en función de lo que eran las circunstancias en las cuales yo estaba precisamente eh, eh, envuelto. Y eso nos lleva al segundo aspecto de pensar en situación. No puedo decidir por lo que sea conveniente de manera inmediata porque la conveniencia es propia de una situación. Y esa situación inevitablemente va a cambiar. En la sesión que antecedió con el profesor Ulises, donde hablaba de Heráclito, exactamente pasa igual. No nos bañamos nunca en el mismo río. El río cambia. Si yo salgo, me baño hoy en el río, vuelvo al río mañana, no es el mismo río, porque no es la misma agua. Esa agua ya pasó. Igual son con las situaciones. No hay situaciones que se repitan. Por mucho que yo haya pensado esta presentación y que la haya estructurado como la haya estructurado, si yo trato de hacerla de nuevo, no va a salir igual. Para empezar, porque está puesta en la situación de lo que fue una conversación que antecede a la sesión del día de hoy. Si no hubiese sido sobre ecoturismo, sino si nos hubiésemos referido a un emprendimiento de artesanos en una ciudad de tamaño medio en Chile o de tejidos artesanales, sería distinto. Hubiese cambiado. Entonces, es muy importante que la conveniencia no sea el criterio, porque lo conveniente siempre es conveniente dependiendo de la situación, en términos de lo que sería el pensamiento práctico. Y eso nos lleva precisamente a que pensar en situación, quizás lo primero que tenemos que darnos cuenta es saber que la situación será cambiante. Entonces, cuando evaluemos nuestro emprendimiento, cuando evaluemos nuestra empresa, no creamos que se trata de tener la empresa y después veamos. No. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son las posibilidades de que una vez que nosotros arranquemos nuestro emprendimiento, se desplieguen un nuevo conjunto de situaciones que nos lleven a nosotros a tomar otro tipo de decisiones? Y de eso se trata pensar en situación. Hay algunos filósofos que prefieren llamar a esta manera de pensar como pensamiento débil, porque en realidad se trata de un pensamiento que reconoce que lo que se piensa, cualquier cosa que se piense, está inevitablemente imbuida en la situación. Entonces es un pensamiento que, condenado inevitablemente a estar en situación, está entonces, debe estar particularmente ser meticuloso a la hora de entender y abordar de qué va la empresa, de qué va el problema, de qué va lo que nosotros queremos transformar. Yo a mis estudiantes siempre les digo que en el caso particular de cuando nosotros estamos empeñados en hacer una transformación, debemos tener muchísimo cuidado. Y debemos tener muchísimo cuidado porque una prueba evidente de que quizás no tuvimos mucho cuidado en el pasado es que ahora nosotros necesitamos empezar a inyectar una cosa que hasta hace poco no era conocida, y es inyectar la idea de sustentabilidad, inyectar la idea de que sea ecológicamente consciente, inyectar la posibilidad de que quizás el planeta como que no está para aguantar mucho mayor explotación de la que hasta ahora se ha llevado adelante. De hecho, uno de los elementos claves para el pensamiento de sistemas es lo que se construyó en los años 68 como el modelo mundo, el modelo sistema mundo, en el que se simuló y se demostró que las posibilidades de crecimiento económico, haciendo lo que se estaba haciendo en aquel entonces, era imposible que se pudiera mantener de manera indefinida. Es decir, nuestro país, nuestro mundo, nuestro planeta, parece que nos percatamos que tiene fecha de caducidad.
pero no de fecha de caducidad porque se vence. No, tiene fecha de caducidad por el modo como nosotros lo estamos usando. Yo siempre creo que es importante, quizás en términos de lo que se trata de pensar cualquier transformación, y estamos hablando de transformación grande o transformación chica, saber o entender cuánto de esa transformación es sustentable en el ámbito sustentable para mí como individuo, para la familia, para la comunidad, para el país, para la vida. Muchas veces nosotros hemos logrado muchísimos avances, olvidándonos, por ejemplo, de que el mundo es algo que se comparte con el resto de los seres vivos. Probablemente si pensásemos que se trata de vivir en armonía con otros seres, probablemente nuestra conducta sería un poco distinta. Seguramente sería muy distinta. Bien, con esta idea de pensar en situación, vamos entonces a entrar a tres conceptos que son claves a la hora de entender lo que es el pensamiento de sistemas, que es la mirada con la cual yo quisiera presentarles, aportarles a ustedes para que con esa mirada ustedes asuman lo que es la tarea de pensar una transformación para mejorar su situación personal, para realizar su empresa, su ideal, su sueño, sus ideas. Lo primero es que hay gente que confunde lo que es pensamiento sistémico con el pensamiento sistemático. Un pensamiento sistemático es un pensamiento que sigue un conjunto de pasos de manera ordenada, respondiendo a una determinada secuencia y que tiene un fin determinado. Un pensamiento sistemático, un buen ejemplo sería el pensamiento científico. Se plantea una hipótesis, se realiza una experimentación, se verifica o no la hipótesis y se llegan a algunas conclusiones. El pensamiento sistémico tiene una naturaleza distinta. El pensamiento sistémico, como ustedes habrán visto, parte de la idea de abordar la noción de sistema como una unidad que trasciende a sus partes. Y este punto es muy importante porque se entiende que el todo, esa unidad, es un todo. El elefante no es la descripción de sus partes. El elefante es lo que nosotros podemos definir de esa unidad que ahora tiene la etiqueta de elefante. Punto importante acá es que cuando nosotros arrancamos en el pensamiento sistemático como una secuencia ordenada y que da lugar a resultados esperables, es prácticamente lo que se hace con el conocimiento científico. Cuando el conocimiento científico descubre algo, en realidad lo que hace es mostrar que ha podido, a partir de una hipótesis que se ha planteado, mostrar que esa hipótesis se cumple, que esa hipótesis se realiza. Pero notemos que se ha lanzado ya adelante cuál debe ser la respuesta. En cambio, el pensamiento sistémico se parte de la idea de que esa unidad, el significado, el sentido de esa unidad, depende del entorno donde él ocurre y se atiende a la complejidad. La complejidad en el pensamiento de sistemas va desde una complejidad mecánica, que es la complejidad de los dispositivos, como por ejemplo el reloj, a una complejidad más compleja, valga la redundancia, más elaborada, es la complejidad orgánica, que puede ser la complejidad que somos nosotros como organismos vivos. Quizás el ejemplo más evidente de un sistema que está constituido por múltiples sistemas somos nosotros mismos, los seres humanos. Si nos acercamos a cualquier ser humano, veremos que tiene un sistema esquelético, tiene un sistema muscular, tiene un sistema digestivo. Pero noten que esas definiciones de sistemas nosotros no las vemos. Nadie en su sano juicio va a abrir el cuerpo de una persona y va a encontrar una etiqueta que diga, ahí está el sistema digestivo. De hecho, hay sistemas que comparten órganos, que comparten sustancias. Entonces, ¿cómo es eso? Bien, justamente, quizás la complejidad orgánica es la que demanda que hay que atender la complejidad. Es decir, entender la unidad antes que desmembrar las partes y ver cómo es que esas partes dan lugar a algo que emerge de la relación entre esas partes. El pensamiento de sistemas tiene su raíz
quizás inmediata en la biología. ¿Qué es la vida? ¿Cómo puedo yo sintetizar la vida? ¿Cómo se da la vida en un ser humano, por ejemplo, como soy yo? Que logro regular, por ejemplo, mi temperatura. Mi cuerpo regula mi temperatura sin necesidad de que yo diga, tengo frío y regula la temperatura del cuerpo. No, el cuerpo ya dispuesto de alguna manera para tratar de resolver ese cambio de temperatura. Hasta cierto punto, evidentemente. De eso vamos a hablar al cierre de esta conversación nuestra. Pero me interesa en particular esa diferencia entre sistemático y sistémico. ¿Por qué? Porque el pensamiento sistémico lo que va a abundar es en atender la complejidad orgánica, la complejidad cibernética, la complejidad social. De eso es que vamos a hablar ahora a continuación. Puede identificarse al menos 3 olas. Si nos imaginamos un mar donde llegan 3 olas, el pensamiento sistémico tiene 3 olas que nos ayudan a comprender nuestra situación y que nos sirven para diseñar la transformación de esa situación. La primera es un pensamiento que está centrado en el enfoque de procesos. Y la idea, de eso vamos a hablarlo más adelante, es entender que un sistema, básicamente, si hace una transformación, tiene que procesar algo. Y ya es más o menos evidente que eso es el núcleo en el cual se va a centrar este pensamiento. La otra es un pensamiento que está orientado a entender que tan importante como son los procesos, porque no lo excluye, dice, es necesario entender cómo es que se gobierna, cómo es que se conduce el sistema. ¿Qué es el sistema? Esa unidad que nosotros entendemos hace una transformación que es la que nosotros estamos diseñando. Si nos vamos al caso del proyecto ecoturístico, en el primer caso nos interesa ver cuáles son los procesos que debo atender para realizar la transformación que se denomina ecoturismo. Ya vamos a ver más adelante, con el mismo ejemplo que estamos trabajando de un emprendimiento ecoturístico, cómo podría operar esto en el caso de este enfoque. Pero aquí estamos hablando de la conducción o del gobierno de ese conjunto de procesos. Esta idea la vamos a explorar también más adelante mostrando un caso emblemático, diríamos nosotros, de lo que es la mirada orientada a pensar los sistemas desde la conducción o el gobierno. Bueno, le voy a dejar la sorpresa para más adelante con el nombre que finalmente tiene, porque es un nombre que nosotros lo usamos ahora para designar otra cosa, que si bien tiene que ver con eso, pues deja de lado mucho de lo que nosotros seguramente hacemos cotidianamente en la vida. Y finalmente está el otro, que está enfocado en las perspectivas que intervienen en la realización de las tareas o los procesos del sistema. Y está apuntando a la complejidad social, a la complejidad humana. De eso vamos entonces a explorar para mostrar cómo esa evolución o esas distintas maneras de entender el pensamiento de sistemas nos va a ayudar a nosotros a lidiar con el tema de diseñar la transformación, que a fin de cuentas es diseñar la empresa, pero yo diría que una persona que ha estado alguna vez en una empresa, Ulises seguramente nos comentaba la vez pasada que él tenía mucha participación en emprendimientos de ese tipo. Yo he estado trabajando más bien en organizaciones de carácter público, pero la situación es igual. Cuando uno termina el diseño y arranca el proceso de implantar el diseño de la transformación, resulta que va a tener que estar continuamente diseñando vuelta y vuelta y vuelta para estar enfrentando las distintas situaciones que se presentan. Entonces, uno puede hacer un diseño excelente, pero cuando lo va a llevar a la práctica, resulta que uno tiene con todos los medios, uno cuenta con el personal apropiado, o quizás ya el diseño empieza a sufrir los embates de que yo creía que la tarea era más fácil y sin embargo es un poco más difícil. Sobre esto
hay cualquier cantidad de lecciones aprendidas en el ámbito de las organizaciones. Es decir, cuando se supone que uno llega con una tremenda solución y resulta que esa solución, cuando llega, la presenta, la gente dice, y esto no me sirve, esto no funciona. Yo les comentaba, aprovecho para comentar, una de las soluciones que prácticamente todo el mundo apuesta es del salto digital. Introduzca tecnología de información. Resulta que usted introduce tecnología de información y basta con que haya un fracaso mínimo de la aplicación para que todo el mundo diga que el sistema no funciona y volvemos todos de nuevo a la vieja guardia. Eso pasó en los años cuando yo, por ejemplo, arrancaba como ingeniero, eso hace ya 30 y tantos años largos, cuando la incorporación de las aplicaciones dedicadas, es decir, aplicaciones que se desarrollaban para atender negocios en particular, y aquí sí estábamos trabajando de pequeñas y medianas empresas, en la que se estaba comenzando a trabajar la introducción de llevar sistemas de inventario y sistemas de administración de manera automatizada, y a alguien se le ocurría, por aquello, equivocarse en introducir un dato, y entonces se creaba todo el pánico porque se caía el sistema. De hecho, todavía ese término se usa, uno dice se cae el sistema para referirse a que hay una interrupción de los procesos, porque seguramente si un sistema puede fallar, fallará. Eso es evidente. Y todo sistema humano puede fallar. ¿Por qué? Los seres humanos pues, tenemos nuestros límites. ¿Qué pasa con el sistema visto como procesos? Bueno, es una unidad que ahora se va a diferenciar del resto a partir de la transformación que realiza. Y eso se hace porque hay unas entradas que van a ser transformadas para producir una salida. En el caso del ecoturismo, ¿cuál es la entrada? ¿Cuál es la transformación que nosotros vamos, por ejemplo, a elaborar en el emprendimiento ecoturístico? Podríamos pensar que hay una transformación de la persona que hace el turismo, es decir, del visitante. Entra un visitante que no tiene conciencia ecológica y va a ser transformado y va a dar lugar a una salida. ¿Cuál sería la salida? Un visitante con conciencia ecológica. Pero podríamos pensar otra posibilidad, otra entrada. ¿Quién se anima, por ejemplo, a aportarnos con una entrada a este proceso turístico? ¿Alguien? ¿No? ¿No se anima? ¿Vivian? Bien. Podemos suponer que una entrada a este emprendimiento ecoturístico se trate de la presencia de una determinada, la transformación del modo como vemos una determinada especie de vegetación en el entorno en el cual ocurre, que es un entorno que se considera un santuario. Y a la salida, lo que vamos a tener es la preservación de esa especie que es propia, es nativa de ese espacio. La otra es que tenemos la incorporación de una situación, un servicio que otorgamos, entonces la entrada ahí es otra cosa. ¿Qué es lo que se va a transformar? Es un turista que viene a disfrutar de un servicio que nosotros damos. Habrá que ver qué definición de ese servicio le vamos a dar y va a producir una determinada salida. Entonces, lo que es importante acá es que la entrada es aquello que es objeto de transformación y no incluye lo que es necesario para la transformación. Y la diferencia no es tonta. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que de verdad yo voy a transformar? Ah, que yo para transformar necesito máquinas, muy bien, pero eso no es entrada. Eso es infraestructura. Ah, aquí es importante entonces llamar la atención sobre el proceso que hay detrás de lo que nosotros hacemos usualmente al momento de diseñar la transformación. Y es estar claros que la salida es el resultado explícito de esa transformación. Y es de la misma naturaleza que la entrada. Usted no puede introducir dinero y sacar turistas agroecológicos. Porque noten que no son de la misma naturaleza. Si usted introduce uvas, saldrá vino.
Pero usted no puede introducir vino, uva y sacar dinero, porque la transformación se transforma, para la redundancia, se convierte en dinero. Pero la transformación no es dinero. Usted no hace dinero. Usted produce vino. Que después ese vino se venda. Ah, eso es harina de otro costal. Esa es otra manera de entenderlo. Allí tenemos dos casos típicos de sistemas que a mí me interesa precisamente llamar la atención de que en el modelo, el enfoque de procesos, lo que entra siempre es información, energía y recursos, y lo que sale es de nuevo información, energía y recursos. Un punto importante es que el pensamiento de sistemas va a estar compuesto por subsistemas y cada subsistema va a ser visto también de nuevo como un sistema, hasta que llegamos al punto de identificar componentes. ¿A qué nos referimos con componentes? Son unidades que no las podemos reducir más. A mí este enfoque, la verdad, yo prefiero que lo entendamos en términos de actividades, como por ejemplo aparece acá, en que existe un modelo genérico de una organización en la que hay unas entradas, hay unas salidas, y entonces se desarrolla un conjunto de transformaciones, procesos que tienen que ver con la gestión gerencial, con la gestión de la infraestructura, la definición de estrategias, los procesos operativos de transformación ya específicos y la estructura con la cual ese proceso se da y que finalmente da lugar a las salidas. Noten ustedes que aquí un tema que es muy importante es la idea de los grupos que están interesados y de los proveedores. La segunda mirada, la segunda ola, es la constituida por el pensamiento sistémico que está enfocado en el gobierno del sistema. Y este modelo se refiere básicamente a lo que es el pensamiento sistémico cibernético. Nosotros hemos usado el término cibernética para referirnos básicamente al control automatizado de procesos, es decir, apelando a dispositivos mecánicos o electrónicos para que se regule el sistema. Pero en realidad la idea de cibernético tiene su origen en el mundo griego de la palabra kibernetes, que se refiere básicamente a conducir por aguas turbulentas, a navegar por aguas turbulentas. Y para quien conozca el mar, sabe que el mar no siempre es el mismo. No es el mismo el mar de la mañana, el mar de la tarde, al mar de junio, al mar de diciembre. Las distintas corrientes, esos cambios. Es decir, son situaciones inciertas. Y lo que es clave acá entonces es la conducción en términos de dos conceptos claves, que es información y control. Acá les presento lo que es el esquema, el esqueleto del modelo de Stafford-Beer. El modelo Stafford-Beer parte de la idea de que todo proceso organizacional está constituido por el desarrollo de actividades que son operativas, es decir, tareas. Esas tareas de implementación, ¿sí?, van a necesitar ser monitoreadas, supervisadas, y ellas demandan entonces la necesidad de que se dé un proceso de control. Y además, esas actividades, ese proceso de implementación que se da entre ellos, está realizado o requiere de un proceso de coordinación. Esa coordinación garantiza que una tarea y la otra se den de manera apropiada para que la organización, la empresa, se vaya realizando de manera efectiva. Pero luego viene el control. Y notemos que lo primero que hace el control es precisamente realizar el control con respecto a cómo es que el conjunto de actividades están desarrollando sus funciones en funciones de cada uno de los ambientes en los cuales ellas inciden. No necesariamente una empresa va a tener el mismo ambiente con el cual ella interactúa. Por ejemplo, si el emprendimiento ecoturístico tiene que lidiar actividades vinculadas a garantizar su estabilidad de cara a lo que es el respeto a las normas impuestas por el gobierno, la municipalidad, las distintas legislaciones, eso es un tipo de actividad que es distinta, por ejemplo, a la actividad operativa vinculada a la atención de los visitantes, a la instrucción de los visitantes, al transporte de los visitantes,
a lo que se refiere al uso de la alimentación y de los mecanismos de recreación de los visitantes. Esa es la tarea de control. Pero después está la idea de inteligencia. Y esta idea de inteligencia se refiere esencialmente a la posibilidad de detectar, y noten ustedes que aquí ya va apareciendo la idea de pensamiento práctico. Sí, el trabajo que nosotros estamos haciendo se corresponde a la idea del ambiente total en el cual nosotros estamos inmersos, que no es solamente el sector legal, el sector Estado, el sector legal, sino también el ambiental, el cultural, y que no necesariamente está asociado con los clientes. Noten ustedes que este ambiente es mucho más complejo. Y finalmente está la instancia denominada política, que se encarga de pensar estratégicamente cómo lidiar con lo que son las variaciones en el entorno para precisamente definir lo que van a ser, ya no las respuestas en este momento, sino las respuestas que va a tener la organización más adelante cuando le corresponda precisamente enfrentar situaciones distintas. La tercera es quizás la que incorpora el elemento de la complejidad humana de manera más evidente. Y esa precisamente parte de la necesidad de construir acuerdos a partir de las distintas perspectivas que convergen en una empresa. Cuando hablamos de la primera empresa, la referencia que hacíamos estaba anotada en términos de la labor de un individuo, pero en una empresa no converge solamente una persona, convergen otros, independientemente de que la idea sea de una persona. Y cuando convergen otros, entonces se da un proceso en el que lo que es el pensamiento de sistema apunta a entender que el sistema, el pensamiento de sistema, es una herramienta para conversar sobre las diferentes posturas en torno a una determinada unidad. Uno diría que el caso de los sabios que estaban describiendo el elefante necesitaron de esta herramienta para conversar sobre sus diferentes apreciaciones en torno a esa unidad que era el elefante. Si nosotros pensamos en el proyecto ecoturístico, tendríamos que sentar acá a los que hacen turismo y no es ecológico en ese entorno. Tenemos que pensar en las escuelas que de alguna manera van a tener incidencia en el modo como ellas participan en la formación de los niños con respecto al tema de sustentabilidad, si eso es un tema relevante. Lo que tiene que ver con las otras empresas que en el entorno donde nosotros estamos trabajando no tienen una orientación de carácter ecológico. Los visitantes, los otros habitantes. Es decir, cómo esas distintas posturas pueden construir diálogo, relacionarse. Y lo que básicamente hace es permitir explorar las diferentes concepciones sobre un mismo problema. Notemos que mismo problema está puesto entre comillas para referirnos esencialmente a que no es un mismo problema, es una situación problemática. Y lo que vamos a hacer es construir distintas maneras de entender esa situación problemática y distintas maneras de cómo resolverla para ver cuáles de esas tareas convergen y cuáles divergen. Porque es evidente que aquí vamos a tener conflicto. Y eso básicamente lo que se trata es de buscar pensar prácticamente reconociendo a los otros como legítimos interlocutores. Es decir, no se trata que cada quien atienda su propio dispositivo, su propio dispositivo con el cual aborda el mundo, que es, por ejemplo, la imagen que tenemos ahí, ¿no? Una familia que está unida, pero en realidad no están pensando en lo mismo, cada quien está atendiendo su negocio. No se trata de eso. En realidad se trata de indagar cuáles son las distintas perspectivas que hay sobre la empresa o sobre el problema, para precisamente permitirnos identificar a quién estamos llamando clientes. ¿Quién es el cliente, el usuario, el afectado, por ejemplo, de quien ve a la empresa ecoturística como una amenaza? ¿Quiénes son los actores de ese sistema? ¿Cuál es la transformación que yo estoy viendo que me amenaza a mí, como por ejemplo empresario que necesito verter aguas servidas en el entorno inmediato? ¿Desde qué visión del mundo estoy haciendo yo eso? ¿Y cuáles son las restricciones ambientales? Con estos elementos podemos nosotros entonces definir esos sistemas y debatirlos y mostrar en evidencia, y noten ustedes que aquel pensamiento práctico
Si pensábamos en términos individual, aquí estamos tratando de elaborar un pensamiento práctico que se da en el colectivo. Alguien dirá que yo estoy haciendo mi diseño en mi empresa y mi empresa es mi problema. Pero note que si usted va a estar en relación con grupos interesados, probablemente entre esos grupos interesados puede haber personas que no son necesariamente afectos a su proyecto. Y son interesados porque no tienen interés de que usted fracase, por ejemplo. Poder entender la postura, la perspectiva desde la cual esas personas entienden y asumen lo que es el proyecto que uno está empeñado en realizar es muy importante. Poder entender la perspectiva desde la cual quienes puedan financiar mi proyecto pueden entender lo que es novedoso, impactante de mi proyecto, necesita un proceso de empatía. Y ese proceso de empatía acá, la idea es poderlo desarrollar y formalizar en términos de esas 4 definiciones que tenemos ahí. Clientes, actores, transformación, visión del mundo y cuáles son las restricciones ambientales. Un asunto crítico, en todo caso, en todos los sistemas, son las medidas de desempeño. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, el sistema permite identificar la unidad que se ha considerado relevante. Y ese proceso de relevancia implica que yo tengo necesidad de supervisar y controlar su conducta, su desempeño. Y eso nos lleva a el proceso de control y conducción, que se basa en la idea de realimentación. Antes de entrar a esta idea de realimentación, yo quisiera recordar o anotar que nosotros estamos interesados en el pensamiento del sistema, en garantizar que sea eficaz, que sea eficiente y que sea efectivo. Eficaz es que logre alcanzar la meta para la cual se propone ese sistema. Eficiente que lo haga con el menor uso de recursos. Y efectivo que dé satisfacción a lo que son las expectativas estratégicas, no la conveniencia inmediata. Entonces, me interesa la idea de realimentación porque básicamente de lo que se trata es de regular con el entorno. Cuando nosotros veíamos el modelo cibernético, nosotros señalábamos la idea de control y la idea de inteligencia y política, y básicamente de lo que se trata es de regular. Y ese proceso de regulación es poder saber que la transformación, la salida, realimenta cuando los resultados son considerados para afectar de manera cualitativa la entrada con el propósito de regular el sistema. El ejemplo más fácil para entender un sistema de realimentación es el sistema de llenado de tanque de un agua con un flotador. El flotador, cuando llega al punto, alcanza el punto máximo y el flotador sube, se cierra la válvula. Es un sistema de regulación, ¿sí? Toma como información la cantidad de agua que necesita acumular y a un determinado punto se cierra la válvula. Obviamente que en el presente nosotros los mecanismos de alimentación que tenemos en función de la información son muchísimo más sofisticados. De hecho, lo que nosotros tenemos ahora son mecanismos de control que son casi que inmediatos porque disponemos de información casi inmediata. En la sesión de administración de la que hablaba el profesor Ulises Alarcón, que hablaba de la información, es un control. Eso es básico. Si usted no tiene información de la empresa, de su tarea, de su organización, usted está en dificultades de controlar y probablemente va a estar en incapacidad, en dificultades para garantizar de que el sistema sea viable. ¿Y qué es lo que hace viable el sistema? Que sea capaz de adaptarse a los cambios del entorno. Si imaginémonos, si nosotros no tuviésemos la sensibilidad térmica, ¿sí? Como por ejemplo le pasa a algunos animales, a algunos seres vivos, que no tienen la capacidad de regulación térmica, como por ejemplo la tenemos nosotros, pues nos moriríamos, porque no tenemos manera de saber cómo regular nuestra propia temperatura. El cuerpo regula nuestra temperatura. De hecho, cuando hace mucho frío, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a temblar. ¿Por qué? Porque empieza a buscar una manera de generar calor desde dentro. Es un mecanismo de regulación. Pensemos en una organización. Si una organización no tiene la información, no sabe lo que está pasando en su entorno, pues no se hace viable. Y eso pasa evidentemente por un proceso de aprendizaje.
que es evaluar la salida y considerar no solo el cambio en la entrada, sino también en los procesos. Y eso marca una diferencia sustancial. Cada vez más nosotros hablamos de sistemas que aprenden para referirnos a sistemas de inteligencia artificial. Pero yo sigo creyendo que el único sistema capaz de aprender de verdad es el sistema que involucra la presencia del ser humano. Y eso nos permite a nosotros ya, para irnos acercando al cierre de esta pequeña conversación, algunas ideas que quisiera que recordáramos. Bueno, lo primero es que una tarea fundamental a la hora de crear y sostener una empresa es saber asumir que el cambio es inevitable. Es decir, no porque nosotros tengamos ya la idea, esa idea se va a realizar del modo como nosotros la tenemos en nuestra cabeza, en la ilusión que albergamos en el corazón, ni mucho menos. Va a cambiar, esa idea va a cambiar. Y es deseable incluso que cambie. Hay que aprender a preguntarnos por el sentido de nuestra empresa, porque eso nos va a permitir ganar comprensión de cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de nosotros y de nuestras ideas. Y aquí quisiera hacer un punto de honor con respecto a esto, que es un tema que quizás uno peca más por pánico que por otra cosa. Y es que uno trata de siempre reconocer su fortaleza y le es difícil reconocer sus debilidades. Es más sabio saber dónde uno es débil, porque precisamente eso le va a permitir ganar la posibilidad de saber dónde tiene que afinar su estrategia. Si la idea de nosotros es débil, es preferible evaluarla antes de que nos embarquemos en la empresa, salgamos como Don Quijote a embestir a los molinos de viento, sabiendo que eso no solamente no nos va a enfrentar, sino que simplemente nos va a derrotar, porque la derrota ya la llevamos nosotros dentro, en el modo como estamos enfrentando la situación. Hay que aprender a leer que lo que los grupos de interés que se ven afectados, beneficiados por nuestra empresa, es fundamental para crecer y avanzar. Uno puede resolver fácilmente diciendo, es que no entienden mi idea. ¿Será que no la entienden o será que no la hemos sabido expresar? O aún, ¿será que nuestra idea les causa pánico, les causa temor? Eso es importante, es clave poderlo entender. Porque a fin de cuentas, lo primero es que la empresa es irrepetible. La empresa que ahora nos ocupa es la que va a cambiar aun cuando nosotros creamos que tengamos la misma idea. Uno escucha a muchos emprendedores que dicen, no, yo me he mantenido con la misma idea, y en realidad mantienen el núcleo fundamental de la idea. Pero esa idea ha cambiado, esa idea ha madurado, esa idea ha dado lugar a muchísimas otras cosas. Y no podemos tampoco reducir el espacio de nuestra situación a lo que es nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros miedos o aprensiones. Y finalmente, nuestra empresa no se puede repetir. Por eso no podemos esperar que nos digan, te lo dije, ibas a fracasar, sino lo que vamos a recibir son lecciones. Aprender de ahora en adelante. Ninguna empresa nace fracasada, si no es porque no se pensó, no se elaboraron precisamente esos horizontes que planteábamos al momento de pensar prácticamente la organización. ¿Qué es, a fin de cuentas, lo que nosotros queremos decir con el pensamiento sistémico? Bueno, es una estrategia para comprender la condición en la cual nuestra empresa, nuestro problema, nuestro diseño ocurre. Es decir, no es solamente la idea, sino cómo esa idea se inserta en un determinado momento en el mundo. No es lo mismo quien inventó el vehículo automotor a comienzos del siglo pasado a quien está pensando ahora incorporar un nuevo vehículo, porque tiene que tomar en cuenta definitivamente otras variables, otras tareas, otras expectativas. Hay que comprender también cuáles son los procesos necesarios para realizar esa tarea. Y cuando decimos necesarios, son los que de verdad hacen falta. A veces nosotros ponemos a elucubrar una cantidad de procesos que son absolutamente innecesarios. No, los absolutamente necesarios para que esa tarea se realice. Ya vendrán las actividades que son complementarias y que seguramente serán muy necesarias, pero tener el núcleo, lo que son los procesos críticos de éxito en la tarea, es clave.
hay que aprender también que los procesos dependen para su realización de diferentes actores y condiciones. Y los diferentes actores pueden tener una diferente concepción de lo que es cada una de sus tareas. Pongo el caso, en algún momento, dándole clases yo a los chicos, les di una película para que la vieran. Y los muchachos me entregaron como retroalimentación, como tarea, como respuesta, lo que era el resumen de la película que habían conseguido en las plataformas. No era eso lo que yo esperaba. Yo lo que esperaba era que ellos vieran la película y me dieran cuenta de lo que ellos habían visto de la película. Y yo les decía a los chicos, mire chicos, esto es como que ustedes quieran salir bien en un examen de sangre y lleven a su hermano que hace deporte y no a ustedes que no hacen deporte para que el resultado sea bueno. No es ese el propósito. Entonces, pendientes con esto, porque a veces uno cree que el proceso, porque uno lo definió, lo diseñó, puede que los actores no estén en las condiciones para realizarlo de manera acabada. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Agradecido por esta oportunidad de compartir y hablar un rato con ustedes.